Bienvenidos a Podcast de Literatura. Hoy vamos a explorar un ángulo fascinante dentro de una de las obras más queridas de la literatura universal, Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Nuestro punto de partida será el estudio de dos investigadoras, titulado El realismo mágico en Alicia en el País de las Maravillas, de Elmita y Melinia Salsavila, quienes analizan cómo el realismo mágico se manifiesta a través de los fenómenos sobrenaturales presentes en esta novela. A primera vista, podríamos pensar que Alicia en el País de las Maravillas es simplemente una historia fantástica o una fábula para niños. Pero si nos detenemos a observar con más atención, descubrimos que en su interior habita una lógica literaria muy particular, la del realismo mágico. ¿Y qué significa esto? El realismo mágico no es simplemente lo fantástico o lo irreal. Es un tipo de narrativa en la que los elementos sobrenaturales o imposibles se integran con total naturalidad dentro del mundo real. No hay sorpresa ni sobresalto. Lo mágico no se explica, simplemente sucede. Y ese es el primer rasgo que destaca este análisis: la presencia de lo irredimible, es decir, aquello que no puede explicarse con las leyes del mundo ordinario, pero que tampoco se niega o se cuestiona. En el caso de Alicia, esto ocurre desde el momento en que cae por el agujero del conejo. A partir de allí, comienza un viaje donde todo lo que parecía firme y lógico se disuelve. Pero lo más importante es que nadie se asombra demasiado. El conejo habla, consulta su reloj, se queja de llegar tarde, y Alicia lo sigue, sin preguntarse si eso es posible. Eso es clave en el realismo mágico, la naturalidad con la que lo extraordinario es aceptado. El segundo elemento que destaca el estudio es el carácter fenomenal del mundo descrito. Es decir, que aunque las reglas parecen ilógicas o confusas, el universo en el que se mueve Alicia tiene su propio orden. Un orden extraño, sí, pero constante. En él, los objetos inanimados cobran vida. Un guante de conejo que camina solo, cartas que hablan y se enfrentan entre sí, relojes que marcan el tiempo sin sentido alguno. Estos elementos no son simples adornos. Son parte de una lógica narrativa en la que el límite entre lo vivo y lo muerto, entre lo animado y lo inerte, se difumina. Lo que no debería moverse, se mueve. Lo que no debería pensar, piensa. Y todo ello ocurre sin que el texto lo justifique. Esa fusión entre lo natural y lo imposible constituye lo que el estudio llama una amalgama de realidades. El tercer aspecto abordado es la alteración del tiempo y del espacio. En el País de las Maravillas, el tiempo deja de ser lineal. No hay pasado, presente y futuro de manera ordenada. El sombrerero habla de un tiempo que se puede enloquecer. La reina exige sentencias antes de escuchar los delitos. Todo fluye en una dimensión suspendida, como en un sueño que no distingue entre realidad y fantasía. El espacio tampoco obedece a leyes geométricas. Alicia crece y se achica, cruza puertas imposibles y recorre paisajes que se desdoblan. Comencemos con el artículo en sí. La creación de una obra literaria surge del proceso creativo del autor, quien registra y transforma su experiencia con el mundo que lo rodea. La literatura, como obra imaginativa, no surge en el vacío, está profundamente entrelazada con la realidad social de su tiempo. Una novela refleja no solo lo que el autor observa, sino también lo que siente, lo que lo inquieta y lo que desea comunicar sobre la vida y su sentido. Así, toda obra literaria es también una forma de interpretar lo vivo. La literatura es, sin duda, una de las formas más poderosas del arte, y aunque muchas veces se la define como ficción, esto no significa que no hable de la verdad. La ficción es, más bien, una manera de acceder a verdades que escapan a los discursos racionales o científicos. Los cuentos, las novelas y los poemas construyen mundos que no son reales, pero que iluminan con intensidad zonas profundas de la experiencia humana. En este marco, las novelas ocupan un lugar especial.
Suelen relatar historias de vida, conflictos humanos, vínculos con el entorno y dilemas existenciales. A través de estas historias, el autor no solo entretiene, orienta al lector hacia una comprensión simbólica de la realidad. El universo que se presenta en una novela puede ser fantástico, mágico o absurdo, pero no por eso es menos revelador. Desde esta perspectiva se inscribe el análisis de Alicia en El País de las Maravillas, explorando cómo lo sobrenatural y el realismo mágico se manifiestan en esta obra clásica de Lewis Carroll. Uno de los conceptos clave del análisis es el de elemento irreductible, aquello que no puede explicarse mediante las leyes de la lógica ni de la naturaleza, tal como la conocemos. Por ejemplo, cuando el conejo blanco aparece hablando y sacando un reloj de su chaleco, se trata de un evento que, en el mundo real, no tiene sentido. Los conejos no hablan, no usan ropa, ni llevan relojes. Sin embargo, en la narrativa de Carroll, esto no se presenta como algo extraordinario, sino como parte del orden habitual de ese universo literario. Otro momento que desafía nuestra comprensión del mundo real ocurre cuando Alicia, llorando desconsoladamente, derrama tal cantidad de lágrimas que forma con ellas una laguna de varios centímetros de profundidad. Si bien todos hemos llorado alguna vez, resulta impensable en la vida cotidiana que las lágrimas humanas puedan generar semejante volumen. Y sin embargo, en el mundo de Alicia, esto ocurre con total naturalidad. También sucede lo imposible con el cuerpo de la protagonista. Hay una escena donde su cabeza cambia de forma y en otra, su cuello se alarga hasta parecer la rama de un árbol. Estas transformaciones corporales van y vienen, sin una lógica estable, lo que hace que Alicia ni siquiera pueda ver sus propios hombros. Esta movilidad incontrolable del cuerpo es una constante en el libro y constituye otra forma de lo mágico. La forma física deja de ser una constante biológica para convertirse en una variable emocional y narrativa. Estos eventos forman parte de lo que el estudio denomina el mundo fenomenal característico, es decir, un universo que tiene sus propias leyes, distintas de las del mundo real, pero coherentes en sí mismas. Así, por ejemplo, Alicia bebe de una botella y su tamaño cambia, haciéndose diminuta para poder pasar por una pequeña puerta hacia un jardín encantado. En otro momento, al comer un pastel, crece hasta tocar el techo. Nada de esto tiene sentido en términos científicos, pero en el universo de Carroll, todo se presenta como parte de un orden perfectamente funcional. En una escena posterior, Alicia encuentra un abanico que el conejo blanco deja caer. Al usarlo para refrescarse, su cuerpo comienza a encogerse nuevamente. Cuando descubre la causa, suelta el abanico para evitar desaparecer por completo. El acto de sostener o soltar un objeto cotidiano se convierte, en este mundo, en un evento mágico de transformación. El entorno, incluso los objetos inertes, participan activamente en la metamorfosis de la protagonista. Más adelante, cuando Alicia accidentalmente se convierte en gigante y bloquea la entrada de la casa del conejo, se siente atrapada. El conejo y otros personajes tratan de sacarla lanzándole arena. Entonces, al ver un pastel cubierto de polvo, Alicia lo come con la esperanza de reducir su tamaño, lo que efectivamente ocurre. Así logra salir de la casa, otra vez pequeña, lista para continuar su travesía. Este patrón se repite. Cada vez que Alicia cambia de tamaño, lo hace mediante la interacción con alimentos o bebidas misteriosas que surgen sin explicación y provocan efectos inmediatos y sorprendentes. El mundo que habita no responde a una lógica mecánica ni causal. Se trata de un universo donde los símbolos, como una botella con la inscripción «Bébeme» o una galleta marcada con «Cómeme», no solo significan algo, sino que hacen algo. El lenguaje escrito adquiere poder performativo. Este uso del texto como catalizador de eventos mágicos es una de las marcas más notables del realismo mágico. Lo que parece absurdo, incluso ridículo, tiene en realidad una lógica propia. Lo extraordinario se convierte en cotidiano, y la protagonista, lejos de asombrarse o resistirse, acepta esas transformaciones
como parte natural de su viaje. En una escena inolvidable, Alicia entra por la puerta de un árbol como si fuera lo más normal del mundo. Ese gesto resume la estructura de toda la obra. No hay explicaciones, no hay racionalizaciones, solo hay descubrimiento. La lógica interna del texto se impone sobre la lógica externa del lector. En suma, el mundo de Alicia está poblado por objetos que cobran vida, animales que hablan, relojes que marcan tiempos insólitos y reglas físicas que se disuelven. La metamorfosis corporal, la inversión de proporciones y la transformación de la materia configuran un espacio en el que lo real y lo imaginario se funden sin conflicto. Y todo esto ocurre con una naturalidad que caracteriza al realismo mágico. El asombro no es del personaje, sino del lector. El narrador no se detiene a explicar lo imposible. Lo presenta como parte del tejido mismo de la historia. Y eso nos obliga, como lectores, a suspender nuestras certezas, a abrirnos al sinsentido como forma de comprensión y a aceptar que, en la literatura, como en los sueños, lo imposible puede ser profundamente revelador. Fusión con la naturaleza. Alicia llega al jardín, un lugar deslumbrante, pero sin darse cuenta resbala y cae en una laguna formada por sus propias lágrimas. Nada a través de esa laguna buscando una salida, pero no logra encontrarla. Poco después, un ratón también cae en el agua, seguido por otros animales. Juntos intentan salir y luego buscan la manera de secarse. Esta escena es notable porque Alicia, una niña humana, convive con animales parlantes como si fueran amigos de toda la vida. Alicia siente una cercanía natural con ellos, hablan, se escuchan, comparten historias. Lo extraordinario es que nadie, ni siquiera Alicia, se asombra de esta convivencia. Así se refleja una de las marcas del realismo mágico, la unión entre el mundo humano y el animal, sin necesidad de explicaciones racionales. La alteración del tiempo y del espacio es otra dimensión esencial. Cuando Alicia ve al conejo blanco sacar un reloj del chaleco, decide seguirlo. El conejo se lanza por una madriguera y Alicia lo sigue sin dudar. Lo insólito es que la madriguera no termina nunca, es como un túnel que de repente cae en picada. Alicia desciende lentamente, sin hacerse daño, y se encuentra en un pozo oscuro. Luego ve estanterías, cuadros colgados y hasta recoge un frasco de mermelada vacío. Todo esto ocurre dentro de lo que, en el mundo real, debería ser un simple agujero de conejo. Pero, en el universo de Carroll, ese espacio es infinito, cambiante, imposible de abarcar. Al llegar al fondo, Alicia descubre un salón con muchas puertas, todas cerradas. Intenta abrirlas una por una, sin éxito. Encuentra una pequeña llave dorada sobre una mesa de cristal y, tras explorar un poco más, halla una diminuta puerta escondida tras una cortina. Solo entonces comprende que la llave abre esa puerta, pero que ella es demasiado grande para pasar. Todo este recorrido, con pasajes secretos, pozos profundos y objetos mágicos, revela un tiempo que no es lineal y un espacio que se despliega según emociones y necesidades del personaje. La vida de los objetos inanimados es otra característica fundamental. En la historia, muchos objetos cobran vida o adquieren capacidades humanas. Esto no es raro en la literatura infantil, pero aquí se vuelve una herramienta filosófica. Muestra cómo el lenguaje, la percepción y la imaginación pueden transformar la realidad. Así, una botella con la inscripción «Bébeme» o una galleta con la palabra «Cómeme» no solo tienen efectos físicos en el cuerpo de Alicia, sino que introducen una lógica narrativa en la que el lenguaje tiene poder performativo. Desde que Alicia ve al conejo blanco con su reloj y su chaqueta, se rompe la frontera entre lo posible y lo imposible. Ese conejo no solo habla, también expresa emociones y actúa como un adulto apurado por llegar a algún lugar. Más adelante, el conejo regresa, elegante, con guantes blancos y un abanico. Al ver a Alicia, deja caer sus objetos y huye, lo que le permite a ella tomar el abanico y usarse para refrescarse. Sin darse cuenta, el abanico también tiene un efecto mágico. La hace encoger.
Todo en este universo tiene agencia propia, y los objetos ya no son pasivos, participan activamente en la metamorfosis de la protagonista. Más adelante, Alicia cae de nuevo en la laguna de sus lágrimas, y esta vez comparte el espacio con un ratón. Le pregunta si conoce una salida. El ratón no responde con palabras, pero la observa detenidamente. En el mundo real, un ratón no puede comunicarse con un ser humano ni entender lo que se le dice. Aquí, en cambio, hay una conexión silenciosa, casi intuitiva, entre especies. Luego, aparecen más animales, todos mojados, todos reunidos como si fueran parte de una comunidad improvisada. Alicia conversa con un loro viejo, quien se niega a decir su edad. Lo curioso es que la niña no duda en hablar con estas criaturas, y ellos, a su vez, la entienden, opinan, se molestan, se ríen. Más aún, cuando ella menciona a su gato como anécdota personal, los animales se asustan y se van. No se trata solo de que hablen, también sienten y reaccionan como humanos. Después de ser abandonada por estos animales, Alicia se encuentra de nuevo con el conejo blanco. Este, confundido, cree que ella es su sirvienta y le ordena buscar algo en su casa. Alicia entra en la casa del conejo, bebe una poción y vuelve a crecer tanto que su cuerpo ya no cabe en la habitación. El conejo y los demás animales, al verla gigante, huyen aterrorizados. Alicia entonces come un pastel y vuelve a su tamaño pequeño. Cada uno de estos cambios corporales no tiene explicación lógica, pero dentro del universo de la narración se aceptan como algo natural, casi necesario. Más adelante, Alicia se cruza con una oruga que fuma sobre un hongo. La oruga le hace preguntas filosóficas. ¿Quién eres tú? Alicia, confundida, responde que ni siquiera está segura de quién es. Esta conversación entre una niña y una oruga ilustra cómo la obra pone en cuestión la identidad, la estabilidad del yo y las certezas sobre la realidad. Una oruga no habla en el mundo real, mucho menos puede guiar a alguien en una reflexión sobre su existencia. Pero aquí lo hace con total naturalidad. Alicia sigue explorando y entra en un árbol que tiene una puerta. Allí se encuentra con nuevos animales y finalmente llega al castillo de una reina cruel. Esta reina está rodeada de personajes extraños, conejos, grullas, erizos, ratones, loros. Todos hablan, todos interactúan como si fueran ciudadanos de un mundo perfectamente organizado. En el palacio, la reina ordena que Alicia escuche la historia de una tortuga falsa. Esta tortuga cuenta, con voz profunda y pausada, que alguna vez fue una tortuga real. Narra sus experiencias, habla de escuelas submarinas, de maestros tortuga, de bailes de camarones. Alicia, aburrida por lo largo del relato, sigue escuchando por educación. Una vez más, una tortuga parlante que recuerda su vida como estudiante es algo completamente ajeno a la lógica del mundo real, pero aceptado con naturalidad en este relato. La historia culmina con un juicio absurdo. Alguien ha robado una tarta de la reina. Todos los animales son sospechosos. La reina ordena encarcelarlos y luego, de manera arbitraria, los libera. En medio del juicio, Alicia vuelve a cambiar de tamaño, esta vez haciéndose enorme. Su vestido derriba parte del tribunal. La reina, furiosa, ordena que le corten la cabeza. Pero Alicia, ahora gigante, no se deja intimidar. Se enfrenta a la reina y le grita que no es más que un mazo de cartas. En ese momento, el orden entero del mundo mágico se desmorona. En esta escena final, lo simbólico alcanza su punto más alto. Alicia ha crecido, no solo físicamente, sino también en su capacidad de juicio. Ya no obedece ni teme a las figuras de poder irracional. Las criaturas que antes la maravillaban, ahora parecen simples ilusiones. Toda esta travesía revela cómo el realismo mágico, en Alicia, en el País de las Maravillas, transforma lo absurdo en símbolo, lo imposible en metáfora y lo cotidiano en misterio. La protagonista Alicia se presenta como un personaje complejo, de carácter redondo, porque a lo largo de la novela desempeña múltiples roles, atraviesa diversas emociones y se transforma progresivamente.
No es una figura estática ni predecible, evoluciona. Su paso por el País de las Maravillas revela dimensiones distintas de su personalidad, y eso la convierte en un personaje profundamente humano dentro de un mundo fantástico. La forma en que se manifiesta el realismo mágico en la obra se basa principalmente en su llegada a un país de fábula, un universo habitado por animales parlantes y objetos animados, sin presencia humana alguna más que la suya. Para que el lector pueda comprender este mundo ilógico, se emplean los rasgos fundamentales del realismo mágico, un recurso literario que permite que lo imposible se experimente como algo natural. El lector no necesita una explicación racional. Se le invita a aceptar lo absurdo como parte del orden de las cosas. En el universo al que accede Alicia, lo inverosímil ocurre con absoluta normalidad. Objetos inanimados que cobran vida, animales que hablan con fluidez, cambios bruscos de tamaño, espacios imposibles como pozos infinitos o casas en miniatura. Todos estos elementos son parte integral de un sistema narrativo que desafía la lógica. No obstante, es dentro de esa ilógica donde aparece una verdad emocional y simbólica más profunda. A lo largo del relato, la presencia de objetos animados es constante. Esto ocurre precisamente porque Alicia entra en una dimensión donde los límites entre lo vivo y lo inerte se difuminan. Las cosas tienen voluntad. Los relojes marcan no solo el tiempo, sino el destino, y una simple botella con una etiqueta puede provocar transformaciones radicales en quien la bebe. Así, el entorno se vuelve activo, dotado de agencia, y se convierte en un interlocutor del personaje. Alicia se encuentra con animales en cada uno de sus pasos: el conejo blanco, la oruga, el gato de Cheshire, el sombrerero loco, la liebre de marzo, los flamencos usados como palos de croquet, el ratón, el loro, la falsa tortuga, entre otros. En este mundo, todos ellos hablan, sienten, recuerdan y debaten, como si se tratara de ciudadanos de un mundo paralelo. Esta estructura poblada exclusivamente por animales subraya una idea: la vida no es privilegio exclusivo de los humanos. Todo ser que habita ese país tiene una voz, una historia, una dignidad. En el análisis se observa que la gran mayoría de los datos recopilados corresponden a elementos que desafían la lógica de lo real. Son situaciones que, desde una perspectiva racional, serían imposibles para cualquier ser humano. Y sin embargo, en la lógica interna del relato, todo esto ocurre con una naturalidad que desconcierta y seduce a la vez. El aspecto de la fusión con la naturaleza aparece brevemente, pero está presente cuando Alicia comparte el agua con los animales, cuando se mezcla con ellos como parte de una comunidad improvisada. Lo temporal y lo espacial también se ven profundamente alterados. Alicia cae en túneles infinitos, atraviesa puertas imposibles, cambia de tamaño y vive episodios que desafían cualquier noción lineal del tiempo. En este espacio onírico, los relojes se atrasan, los días no existen y el juicio ocurre antes que el veredicto. En el apartado de los objetos inanimados que cobran vida, se registran muchas instancias. Esto responde a que el mundo que habita Alicia está compuesto por elementos que, en la realidad, serían mudos o estáticos, pero aquí tienen iniciativa. Desde un abanico que modifica el cuerpo hasta una galleta que transforma la percepción, todo lo que rodea a Alicia tiene una función narrativa activa. El viaje de Alicia está marcado por el contacto con animales parlantes. En su trayecto, nunca encuentra otro humano. Los únicos seres con los que interactúa son criaturas del mundo animal. En este universo simbólico, los animales no solo poseen lenguaje, sino que también piensan, sienten, se organizan y establecen jerarquías. Esto sugiere una crítica implícita a la concepción humana de superioridad. Estos animales desean vivir, expresarse, organizarse. No quieren ser cazados ni tratados como inferiores. Las enseñanzas que se desprenden de esta obra son múltiples. Por un lado, aparece la advertencia de no ingerir cualquier cosa sin saber lo que es, como las botellas y pasteles que Alicia encuentra y consume. Por otro lado,
Se exploran valores como la valentía, la constancia y la búsqueda del sentido en medio del absurdo. Alicia, aunque está perdida en un mundo sin lógica, nunca se entrega al caos. Busca siempre una salida, se cuestiona, duda, piensa y actúa. Además, se nos invita a reflexionar sobre el respeto a todos los seres vivos, no solo hacia los humanos, sino también hacia los animales. La novela nos recuerda que compartimos el mundo con otras formas de vida que también tienen deseos, miedos, necesidades. La cortesía, la escucha y la empatía son presentadas como valores esenciales. En la historia también podemos identificar conflictos internos, como la confusión de identidad que sufre Alicia, y externos, como los enfrentamientos con la reina de corazones o los malentendidos con los animales. Aunque este análisis no profundiza en esos conflictos, su presencia en la narración es significativa. En síntesis, Alicia en el País de las Maravillas no es solamente una historia fantástica para niños. Es una obra que propone una mirada distinta sobre la realidad, el lenguaje, el tiempo, la lógica y la vida misma. A través de los rasgos del realismo mágico, nos permite cuestionar nuestras certezas más firmes y abrirnos al poder de la imaginación como vía para comprender lo inexplicable.